Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, gracias Gillo por precioso programa, reflexión, oración, consejo, impresionante ahí tu mateando de esta tarde. Y bueno, muy bienvenidos a todos los alumnos, alumnas de nuestra Escuela Sobrenatural. Hoy estoy acá dándole una mano a nuestros directores, a Gonzalo y a Matías, que hoy no nos pueden acompañar, por lo menos en esta primera parte, pero sí te voy a dar la bienvenida ahí a todos los que están en el chat. Ya ahí son varios que se quedan del espacio ahí de Gillo, Diana, María Marta, Vanessa, Guille y obviamente Gra. Solange, bueno, Diego, que está siempre también ahí en el backstage, Flora Cero, Adri Arias, ella listas para interceder, ahora listas para aprender, una genia. Bueno, Zoila también, Mariana, Judith Anastasi, Corina Beltrán, y seguramente a ver ahí todo el resto que se fue sumando, Dianita Rodríguez, Diana y Sergio, Micaela Fernández, Marcos de Lupí, Pastor Daniel Lepiane, bueno, Federico ahí, que es el esposo de María Marta también, muy bienvenidos, Graciela Pereira, mi hijito Juanse Sebastiano, el otro acaba de terminar de transmitir, así que a uno lo tengo cerca, a otro lejos. Bueno, Maribel también desde Venezuela. Maribel, ¿cuánto hace que no te saludo? Muy bienvenida. Y le damos la bienvenida, seguramente quizá no escribieron, pero yo sé que tenemos allí alumnos de Ushuaia, de Río Grande, de varios otros lugares de Córdoba, Carlos Paz. Así que bueno, muy bienvenidos a todos, ¿sí? Y quiero ya que nos metamos en las clases, en la capacitación que vamos a tener en esta noche. Estamos aprendiendo con el pastor Pablo Deiros sobre sanidad espiritual, ¿sí? O lo que llamamos ministerio de liberación. Y el martes pasado el pastor Pablo comenzó a enseñar sobre las circunstancias por las que el enemigo se adueñó de la tierra, tomó autoridad de ella, y al hacer eso también sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, para hacer un mini repaso, vimos que hay tres raíces principales que llevan a esta situación, ¿sí? El pastor nos enseñó sobre dos raíces en la clase pasada: la raíz de la rebeldía, la raíz del orgullo, y ahora en minutos ella va a estar compartiéndonos sobre la tercera raíz, y es la raíz del ocultismo, ¿sí? Así que oramos, consagramos este nuevo encuentro de nuestra escuela sobrenatural, lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, ahora nos ponemos de acuerdo todos para abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, para recibir, internalizar tu palabra y sobre todo para empezar también a poner en práctica estas enseñanzas que de manera magistral estamos recibiendo de todo el staff, los profesores, pastores y líderes que están enseñando en nuestra escuela. Tengan allí a mano los bosquejos, lo que tienen, el blog de notas o la compu, lo que sea, para tomar nota, y disfrutamos juntos de esta enseñanza del pastor Pablo Deiros. Bienvenidos una vez más a nuestro curso sobre sanidad espiritual, Ministerio de Liberación. Hemos estado en torno a esta cuestión considerando el desafío, las armas, la armadura del cristiano en estas circunstancias, y justamente vimos al enemigo y las circunstancias. Comenzamos a desarrollar las circunstancias y hablábamos en la lección pasada de la raíz de rebeldía y la raíz del orgullo. Hay una tercera raíz muy importante que necesitamos
tener presente y la vamos a considerar en esta lección, que es la raíz del ocultismo. Y hay 9 cuestiones a las que tenemos que prestar atención cuando hablamos de la raíz del ocultismo. La primera cuestión tiene que ver con una definición de ocultismo. Podemos decir que ocultismo tiene que ver con enseñanzas, artes y prácticas que tienen que ver con lo que está escondido y es misterioso. De allí el nombre, ocultismo. Esto incluye brujería, alquimia y especialmente adivinación. Ocultismo es un movimiento caracterizado por un contenido mágico que se refiere a poderes o energías naturales y sobrenaturales todavía en cierta medida inexplorados por la ciencia oficial. Se enfatiza en este campo la comunicación con los muertos y otros seres extraterrestres. Consiste en prácticas esotéricas, es decir, algo interior, algo solo para los iniciados, algo ya sea un conocimiento o una enseñanza que solo es accesible a aquellos especialmente iniciados y que resulta secreto u oculto para los de afuera y quizás incluso para los creyentes comunes. Consiste entonces en una amplia gama de creencias y de prácticas, muchas de ellas altamente sincretizadas con una mezcolanza de distintas contribuciones tomadas de diversas religiones o prácticas pseudo-religiosas. El ocultismo se ha desarrollado de manera explosiva en las últimas décadas en América Latina. Ya en el año 1979, los obispos católicos romanos reunidos en Puebla produjeron un documento conocido precisamente como el Documento de Puebla, donde llamaban la atención sobre el fenómeno del ocultismo en todo el continente. Les leo lo que dice el Documento de Puebla de 1979 en uno de sus artículos. No se puede desconocer, decían los obispos católicos, en América Latina la erupción del alma religiosa primitiva a la que se liga una visión de la persona como prisionera de las formas mágicas de ver el mundo y actuar sobre él. El hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas. Continúan los obispos diciendo: en esta visión determinista no le cabe otra actitud sino colaborar con esas fuerzas o anonadarse ante ellas. De aquí la práctica de la hechicería y el interés creciente por los horóscopos en algunas regiones. Se agrega a veces la creencia en la reencarnación por parte de los adeptos de varias formas de espiritismo y de religiones orientales. No pocos cristianos, al ignorar la autonomía propia de la naturaleza y de la historia, continúan creyendo que todo lo que acontece es determinado e impuesto por Dios. Fin de la cita. Esto es el ocultismo. Una segunda cosa tiene que ver con el origen del ocultismo. Las religiones antiguas tenían sus raíces en el ocultismo, especialmente las religiones de misterio, los que se conocían como religiones de misterio, que tenían ritos secretos de iniciación. Babilonia, por cierto, fue el lugar de nacimiento de muchas de estas religiones y ritos, algunas de las cuales son mencionadas en los registros bíblicos. La Biblia describe este tipo de religión ocultista
especialmente en los últimos tiempos, de modo que el ocultismo no es una cuestión del pasado, sino es algo que ha ido acompañando a la humanidad a lo largo de su desarrollo. Y de hecho, Apocalipsis, capítulo 17, los primeros 5 versículos lo ubica como algo aconteciendo en tiempos de Juan, o que va a ocurrir todavía peor en el futuro. La tercera cosa tiene que ver con la base del ocultismo. ¿Cuál es la base, el fundamento del ocultismo? Indudablemente es la búsqueda de conocimiento y poder. La búsqueda de conocimiento y poder es la base, el fundamento del ocultismo. El ocultismo promete, entre muchas otras cosas, pero básicamente promete conocimiento. El ser humano quiere conocer su destino. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir conmigo? ¿Qué sucederá con mi familia? ¿Qué pasará con mi trabajo? Es decir, la vida humana entera puesta bajo un signo de interrogación en relación especialmente con el futuro. ¿Cuál es el significado y propósito de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿A dónde voy? ¿En qué termina esto? ¿Qué sucederá? El ocultismo de alguna manera trabaja sobre estas inquietudes que son perfectamente humanas y agregaría normales. El ser humano quiere conocer el futuro. No es pecado querer conocerlo, el problema está en querer conocerlo a través de qué o cómo. Ese sí es el problema. Y en un sentido, queremos conocer el futuro para tomar ventaja, para aprovecharnos de ese conocimiento, y acá es donde entra la maldad, a favor nuestro de manera egoísta. ¿Quién pudiera saber cuál es el número ganador del gordo de Navidad? ¿Quién pudiera saber quién gana la carrera de caballo de no sé qué premio? Para apostar allí y asegurarme entonces una ganancia personal, una ventaja personal. Todas las formas del ocultismo tratan de predecir el futuro. Pero el conocimiento del futuro, dice la palabra de Dios, le pertenece solo a Dios. Esto es lo que leemos en Isaías 45:11 y en Deuteronomio 29:29. Cuando el deseo del conocimiento del futuro se transforma en prácticas para conocer el futuro, eso significa negar que Dios es el único que sabe el futuro, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El ser humano quiere conocer lo desconocido. Es una curiosidad permanente, innata en el ser humano, una curiosidad y fascinación por lo desconocido y lo misterioso, tratar de develar lo que el futuro oculta o lo que está oculto en el presente. El ocultismo promete este tipo de conocimiento, el conocimiento de lo misterioso, de lo oculto, de lo secreto, de lo velado, de lo que no se ve a simple vista. Pero también el ocultismo promete poder. El ser humano quiere poder para dominar todas las cosas, especialmente dominar la vida de las personas. Le ministré a un hombre, creo que en una lección anterior lo puse como ilustración, de alguien totalmente enajenado por el demonio, que comenzó a los 8 años haciendo un pacto con Selene, con la luna, para poder conocer su futuro. No les cuento toda la historia porque es larga, pero el engaño en el que este hombre cayó en su niñez, desde los 8 años, fue esa ambición de conocer el futuro y la apetencia de dominar a las personas. Llegado en su adolescencia, con toda su revolución hormonal, lo que quería era dominar a las mujeres. Y vaya que las dominó. Cuando él empezó a hacer la lista de mujeres que había dominado con su conocimiento de ellas y el poder demoníaco que tenía para seducirlas,
no terminaba de hacer la lista. Y no solo de nombres, sino también de aspectos, de circunstancias y demás. El ocultismo promete poder dominar todas las cosas y, como dije, especialmente dominar a otros seres humanos, manipularlos para beneficio propio, satisfacción personal. El ser humano quiere poder también para dominar las fuerzas sobrenaturales. Poner a Satanás a su servicio, a los demonios a su servicio, a las fuerzas que sean que andan dando vuelta por el universo, por el cosmos, ponerlas a su servicio egoísta y a la satisfacción de sus necesidades. Así pues, el ocultismo promete conocimiento y promete poder. En cuarto lugar, la raíz del ocultismo. La rebeldía en contra de Dios es la raíz del ocultismo. Y acá, como en muchos otros casos, como ya lo hemos anticipado también, se trata más bien de un proceso. A veces es un proceso lento, pero inexorable, en el que se avanza paso a paso a experiencias más profundas, más comprometidas y más complejas en el sentido pleno de la palabra. Quizás podemos decir que este proceso del ocultismo, de esta rebeldía en contra de Dios, que es la raíz del ocultismo, empieza con la mentira. Ya lo analizamos esto al hablar de Génesis, y ustedes lo van a ver ilustrado en Génesis capítulo 3, el versículo 1. Una mentira. El diablo, en su manifestación como serpiente, empieza a mentir y la mujer agarra viaje enseguida, participando del mismo juego de mentiras. Satanás miente, Génesis 3:1, y luego la mujer empieza a mentir también, Génesis 2, 16 y 17. La mujer miente en Génesis 3, versículos 2 y 3, y entonces empieza un círculo de mentiras crecientes que va multiplicándose como una bola de nieve. Mentira. Segundo nivel, por decirlo, usar el lenguaje de los jueguitos que les encantan a los chicos. Segundo nivel, desconfianza. Vean lo que dice Génesis capítulo 3, los versículos 4 y 5. El diablo mete desconfianza en el corazón del ser humano, que desconfía en primer lugar de la palabra y del amor de Dios. Tercer nivel, el deseo de conocimiento. Capítulo 3 de Génesis, la primera parte del versículo 10. Conocer algo que según Satanás Dios no quiere que conozcamos. Y ahí está la tentación, el deseo de conocimiento, como decíamos hace un rato. Cuarto nivel, inmediatamente después de este deseo de desconocimiento, viene la desobediencia en la segunda parte del versículo 6. Cuando el ser humano cae en desobediencia, ya engendró pecado. Y el pecado viene con todos sus frutos corriendo por detrás. La base del ocultismo, la raíz del ocultismo. En quinto lugar, el fruto del ocultismo. Y el fruto del ocultismo es la idolatría, lo que la Biblia llama idolatría. La idolatría es la adoración a otros dioses, que no el Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adoración de otros dioses. Es la adoración de un Dios falso o sustituto del Dios verdadero, generalmente un ídolo o un objeto físico o un artefacto que se considera sagrado. A veces en formas sofisticadas de idolatría. La idolatría es una idea, un pensamiento, una doctrina, una institución, una persona. Consiste en los ejemplos bíblicos en hacerse imágenes, como ilustra Deuteronomio 5, versículos 7 y 8, en adorar imágenes, rendirles culto, Isaías 44, 17, en sacrificar ante las imágenes, como ilustra Hechos 7, 41, o en recordar a otros dioses ajenos, como en Éxodo 23,
13 atribuyéndoles poder, gracia, bendición o lo que fuera. Bueno, está de más decir que la Biblia prohíbe terminantemente la idolatría. En los mandamientos, los 10 mandamientos, esto es lo primero que se menciona. Éxodo 20, versículos 1 al 3. En otros casos, la idolatría consiste en la adoración de demonios. De hecho, el apóstol Pablo va a sostener esto, ¿no? Que además de hacernos imágenes, adorar imágenes y todo lo demás, la adoración a otros dioses es incompatible con Dios, dice Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 16, y afirma todavía con más fuerza que más grave que la adoración a otros dioses, lo que está detrás de la idolatría es la adoración a los demonios. La Biblia afirma la existencia de los demonios y los presenta como si fueran otros dioses en Éxodo 21. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Por eso, adorar a otros dioses es adorar a los demonios. Este es el concepto bíblico. Lean, por ejemplo, Salmo 106, versículos 35 al 38, o la referencia que hicimos de Pablo en 1 Corintios 10, 20. Los sacrificios paganos, de hecho, son ofrecidos a los demonios según el concepto bíblico. Levítico 17, 7, Deuteronomio 32, 17, Segunda Crónicas 11, 15. Además de adoración a otros dioses, adoración de demonios, la idolatría es la adoración del ocultismo. El ocultismo busca la manipulación de las fuerzas espirituales sobrenaturales, de la operación de los demonios, para obtener beneficios personales. Estas fuerzas demoníacas se dejan usar por quienes practican el ocultismo, pero el precio es la esclavitud completa del individuo. Va el individuo a la que tira las cartas del tarot y le tira las cartas del tarot y le dice la bruja o la que hace esto, tu vida está pasando esto y esto, y si vos haces esto y esto, va a ocurrir esto y lo otro. Y se lo cree, se come el durazno con cáscara y con carozo y todo, y literalmente la que tira las cartas del tarot le está diciendo qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que le va a ocurrir de bueno. Lo que no les dice es que detrás de todo eso después viene la condenación del diablo, y el diablo siempre pasa la factura. Es decir, ¿qué es lo que está detrás? ¿Un poder humano sobrenatural? No, un poder sobrenatural operando a través de un ser humano. Así como a través de un ser humano Dios trae sanidad física, emocional, espiritual en el nombre de Jesús, hay seres humanos que son médiums, que son mediadores, que son agentes, siervos de Satanás, que operan de la misma manera. Y los demonios son los actores que están detrás de esto para producir engaño, mentira y traer consecuencias nefastas en la vida de las personas, sobre todo la pérdida de la libertad. Los beneficios obtenidos a través del poder demoníaco sobrenatural se convierten a la corta o a la larga en maldición. Y esta, al igual que los dones sobrenaturales, se pasan de una generación a otra. La bendición de Dios es para el que es bendecido en la primera, en la segunda, en la tercera y hasta la cuarta generación. La maldición de Satanás también tiene rebote generacional según Éxodo 25. Hay una asociación directa entre
idolatría, demonios y hechicería. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21 es una lectura apropiada para esto último que acabamos de decir. Los demonios se sirven del ocultismo para llevar a la idolatría, a todas las formas de idolatría. El fin es esclavizar al ser humano y destruirlo como persona. El diablo vino para robar, matar y destruir. No puede hacer otra cosa. No puede dejar de mentir y no puede bendecir. Lo único, aunque su palabra suene a bendición o algo positivo o algo bueno, termina mal, termina en maldición, termina en desgracia, termina en frustración y pérdida de la libertad. Sexto, dijimos que vamos a considerar 9 cosas. Sexta, consecuencias del ocultismo. Consecuencias del ocultismo. Bueno, las consecuencias del ocultismo se pueden ver, así que no es tan difícil de enlistar, enumerar cuáles son estas consecuencias. Son varias. Vamos a hacer una selección de ellas. La primera que me parece tenemos que observar es lo que podríamos llamar bloqueo espiritual. El ocultismo lleva al bloqueo espiritual. Un control sobrenatural que no permite la confesión de fe en Jesús, especialmente declararlo y vivirlo como Señor y alabarlo como tal. El ocultismo bloquea esta posibilidad. Y hay ciertas formas de ocultismo que específicamente bloquean esto. La fe en el Señor, no solo la confesión, porque la confesión puede ser una cuestión intelectual, racional, y de ahí no pasa, pero la obediencia a Él como Señor. Hay formas de ocultismo que directamente producen este bloqueo de fe en Cristo como Salvador y Señor. Una actitud de rebeldía contra toda autoridad es otra expresión de este bloqueo espiritual, especialmente autoridades espirituales, una resistencia a todo lo que sea autoridad espiritual, la discusión, y usted qué se cree, y usted qué piensa, pastor, y por qué me dice esto, y por qué lo otro, y usted, y por qué, todo eso es un bloqueo espiritual que resulta del ocultismo, de algún compromiso con el ocultismo. No importa si sos pastor, líder, el gran siervo de Dios, la sierva consagrada o lo que sea. Yo he ministrado a líderes de primera línea metidos en el ocultismo de la masonería, por ejemplo, y tenían un tremendo problema de incredulidad. No podía, creyentes, no está en duda su salvación, pero no podían creer la palabra de Dios. No la podían creer, tenían un bloqueo racionalista, un bloqueo espiritual, que solo se resuelve con liberación, no hay otra manera. Un bloqueo que impide a la persona disfrutar de los beneficios espirituales del Espíritu Santo, como los dones, la unción, el discernimiento espiritual. Cuando se habla de los dones, no faltan quienes resisten los dones. Dicen, no, los dones son cosas del pasado, hoy no existen. O la unción es todo fanfarronería, puro dramatismo, y blasfeman contra el Espíritu Santo con su incredulidad producida por algún compromiso ocultista que nunca se resolvió. Estoy hablando de creyentes y repito, no está en duda su salvación, pero sí está en cuestión su santificación y su servicio efectivo en el reino de Dios. La pérdida de discernimiento espiritual, que termina en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que determinada acción es obra de un demonio cuando es obra del Espíritu Santo. A Jesús lo acusaban de esto, de ser un emisario de Belcebú, o Belcebú mismo. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo, es no discernir la obra del Espíritu. Es un bloqueo espiritual que produce el ocultismo. Un estado de ánimo que quita interés y necesidad por leer la Biblia, por orar, por adorar, por ofrendar, por servir, por actuar en el nombre del Señor. Bloqueo espiritual. Segundo,
Otra consecuencia del ocultismo son los problemas físicos. Problemas físicos. En adultos, parálisis, epilepsia, desórdenes nerviosos, diversos dolores, cuestiones que no tienen una base clínica, pero están, se sufren, se experimentan. La persona no miente. Cuando dice me duele, sufro, es un tormento, y clínicamente no tienen nada. Viene como consecuencia del ocultismo en los niños anormalidades, retrasos mentales, deformaciones, sordera, mudez, desórdenes nerviosos, problemas de aprendizaje, agitación, hiperquinesia, incapacidad para funcionar en una estructura social, temores, pesadillas, etc. Los padres se vuelven locos. No sé qué le pasa a mi hijo. Me acuerdo con Norma estábamos en Irlanda, en Dublín, en Irlanda del Sur, y fuimos a visitar una iglesia y me llamó la atención un chico de unos 6, 7 años. Bastaba que pisara el umbral del templo, se manifestaba terrible. Salía de ahí, se calmaba. La madre quería llevarlo otra vez adentro porque estaban visitando, era un lugar turístico, de visita turística, pero el pibe se tiraba al piso a los gritos, un escándalo terrible. No teníamos oportunidad de ministrarle en ese momento, hubiera sido un poco fuera de lugar, pero indudablemente ese chico estaba sufriendo las consecuencias de alguna práctica ocultista que lo llevaba a tener estas manifestaciones físicas tan violentas, tan perturbadoras e inestables. Hablando de inestables, un tercer fruto es la inestabilidad emocional. Ataques de rabia, de ira, odio, maldiciones, disturbios nerviosos, un comportamiento huraño, un estado depresivo crónico. Viene de ciertos involucramientos con el ocultismo. Ni hablemos del temor. Un estado de inseguridad, las fobias que no tienen base ninguna, tormento continuo, opresión, pesadillas, no poder dormir, verse perseguido por todos lados, toda suerte de paranoia, muchas veces es resultado del ocultismo. El cautiverio mental, la confusión en los patrones de pensamiento, problemas de aprendizaje, neurosis, enfermedad mental, situaciones de psicosis o psicopatías que no tienen explicación y que vienen de alguien o se presentan en alguien que se ha metido en prácticas de carácter ocultista. Hace una punta de años atrás estaba muy en boga la parapsicología y un montón de creyentes se metieron, se enredaron en esas cuestiones por curiosidad y terminaron atrofiados mentalmente por andar detrás de estas cosas. Satanás te da vuelta a la mente, te hace un licuado, un tutti frutti en la cabeza que después no sabes qué es verdad, qué es mentira, qué está arriba, qué está abajo, qué es lógico y qué es loco. Está todo mezclado por la obra del ocultismo. Esto nos lleva a una séptima cuestión que tenemos que considerar, que es el mundo del ocultismo. 2, 3 cosas que brevemente podemos decir aquí. La primera es que el mundo del ocultismo es real. No es cuestión de gente ignorante, de pobres tipos, de gatos locos, de gente que vive bajo la sombra. El ocultismo es real. Mucha gente se afirma en una premisa falsa cuando dice si es real, entonces es correcto. Y el ocultismo muchas veces se presenta como una realidad muy fuerte. Si vos estás en una sesión mediúmica, espiritista, y todos tomados de la mano, con la mano apoyada en la mesa, y la medium invoca un espíritu, y vos ves que la mesa se levanta y no tiene explicación, decís,
Esto es real. Y si es real, es correcto. Bueno, no todo lo real es correcto. Cualquier veneno es real, pero no por eso lo vas a tomar, ¿verdad? Si te dicen peligro explosivo, el cartel es real, pero no por eso vas a prender un fósforo al lado de un tanque de combustible. Entonces, muchos ignoran la realidad del enemigo espiritual y del peligro que representa. Entonces, el diablo es para hacer chiste. Entonces, decimos, bueno, el diablo es creencia de vieja, es cosa de gente ignorante, pero que la verdad, el diablo es real, existe y es malo, porque su objetivo es robar, matar y destruir. El mundo del ocultismo es real. Por eso hay tanta gente metida en el ocultismo. Si vos vas a California y ahí cerca de Los Ángeles, sobre el Pacífico, hay un lugar que se llama Venice Beach. Y en Venice Beach vos tenés, es un lugar turístico muy frecuentado por la gente joven, vos tenés uno detrás del otro toda suerte de expresión ocultista. Lo más suave es el horóscopo, el tarot, la pirámide, el cristal, el que te tira, el que maneja el tablero Ouija. Hay de todo, para todos los gustos. Y la gente se acerca como mosca. No se acerca como mosca porque piensa que es mentira, se acerca porque cree que es real. Y un cristiano tiene que estar advertido de esto. Ahí hay poderes en funcionamiento de efecto cierto. Y contra ellos estamos en combate. No estamos en combate contra fantasmas que no se ven. Estamos en combate con un reino de las tinieblas real, que opera y que hay que neutralizar en el nombre de Jesús. El mundo del ocultismo es también sobrenatural. Mucha gente se afirma en la siguiente premisa falsa: si es sobrenatural, entonces es de Dios. No, esto es una mentira. Muchos ignoran la realidad del enemigo sobrenatural y del peligro de ser engañados por su falsificación. Probablemente nunca como en nuestros días se ha negado tanto la existencia de Satanás como la existencia del infierno. Como son historias para que los chicos tomen la sopa, ¿viste? Es lo mismo, creer en Satanás es lo mismo que creer en el cuco, en el ogro, en qué sé yo y qué sé cuánto. Y hoy ya no existen los ogros, eso eran cuestiones de la Edad Media. No, esta cosa de Satanás, del infierno, de los demonios, es propia de gente ignorante. Me parece que son ignorantes los que sostienen estas cosas sin ningún tipo de experiencia y de conocimiento bien fundado. Precisamente la ignorancia de estas potestades sobrenaturales, de estas maniobras y dinámicas sobrenaturales, son las que representan el enorme peligro que ellas tienen. Porque cuando uno ignora al enemigo, corre todas las chances de ser derrotado por él. Cuando uno no ve al enemigo, no ve por dónde viene, cae víctima como un chorlito en las manos del enemigo. El peligro de ser engañado por Satanás y por sus falsificaciones, por tomar la mentira como verdad, por tomar la maldición como bendición, por tomar el bien, el mal como si fuese bien, eso es lo que nos hace víctimas de Satanás. Y más vale que estemos alerta y pongamos luz sobre el ocultismo y lo saquemos a la luz para no caer víctimas de sus maniobras. Y en tercer lugar, el mundo del ocultismo es poderoso. Poderoso. Mucha gente se afirma en la siguiente premisa falsa: si es poderoso, entonces hay que someterse a él. Y se someten y así pagan las consecuencias. Muchos ignoran la realidad del enemigo poderoso que tenemos y del peligro de caer en sus garras. Literalmente
literalmente, si vamos a creer lo que dijo Jesús a pie juntillas, el diablo tiene el poder de robarte todo lo que tenés, de destruirte en todas las áreas de tu vida y de matarte, porque según Jesús, Él está para robar, matar y destruir. Ahora, o le creemos a Jesús o creemos que Jesús nos está tomando el pelo cuando dice este tipo de cosas. El ocultismo es poderoso y la única manera de confrontarlo es con un poder superior, el poder de nuestro Señor, la autoridad de nuestro Señor. La siguiente cosa, 8, es la mentira del ocultismo. Existe un vacío en el mundo religioso debido a que la Iglesia ha negado en muchas ocasiones la obra sobrenatural del Espíritu Santo para el tiempo presente. Es como si el Espíritu Santo se tomó vacaciones después que se escribió el libro de los Hechos y está de licencia. Ya no lo necesitamos. Ahora tenemos la Biblia, el libro, y ahora tenemos los teólogos que la interpretan para nosotros. Ahora tenemos una jerarquía eclesiástica e instituciones respetables en la sociedad. ¿Para qué buscarnos problemas metiendo al Espíritu Santo que nos patea el tablero y expone todas nuestras miserias? El énfasis sobre el intelecto y su poder de razonamiento ha puesto a un lado la dimensión sobrenatural de la fe cristiana. Y debido a este vacío, el reino de las tinieblas ha generado un avivamiento del ocultismo y de lo sobrenatural que atrae incluso a muchos cristianos fríos. Especialmente en el siglo XVIII, nos hemos llenado de cientismo, de racionalismo y toda la cosmovisión de la modernidad transformó nuestra fe y eliminó el elemento sobrenatural. Entonces, para sanidad no necesitamos que el Espíritu Santo sane a nadie, porque ahora tenemos la medicina, los antibióticos, las vacunas y los hospitales. Para poder enderezar el espíritu humano, ahora no necesitamos de discernimiento espiritual y de liberación y sanidad interior en términos bíblicos, porque ahora tenemos psicología clínica, psicoanálisis, psicoterapia y psicotrópicos y la mar en coche para enderezar a cualquiera que ande medio retorcido. Para resolver los problemas para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, no necesitamos pedirle más a Dios que mande la lluvia y que haga crecer el cereal en los campos y los peces se multipliquen y las vacas tengan leche. Ahora tenemos ingeniería genética para que en lugar de una naranjita así, tengamos una naranja así, y en lugar de una zanahoria así, tengamos una zanahoria así, y en lugar de una vaca que da 10 litros de leche, tengamos una que dé 100. Entonces, ¿para qué lo necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos la manifestación sobrenatural de la misericordia divina, de su amor en proveer las cosas que necesitamos? Entonces ya Dios lo corremos a un lado. La dimensión sobrenatural de la existencia humana ha sido desbordada por un naturalismo, un materialismo, un cientismo y cuanto ismo esté dando vuelta por ahí, que termina por desplazarlo a Dios, sacarlo de acá, porque ya no lo necesitamos, nos valemos a nosotros mismos, somos creciditos, hemos madurado, ahora somos adultos y nos bastamos a nosotros mismos. Y debido a este vacío de Dios, el reino de las tinieblas se está aprovechando para tomar dominio de la humanidad. Las personas buscan, por el contrario, en el ocultismo, lo sobrenatural que la Iglesia no le ofrece.
Muchos han descubierto en el ocultismo la realidad de la dimensión sobrenatural que han estado buscando. Entonces van al ocultismo buscando sanidad sobrenatural, buscando liberación sobrenatural. Van a los demonios para que los libren de los demonios. Esto es lo que hace la macumba, lo que hace la umbanda especialmente, la santería. Esto es lo que hacen los brujos. Te dan un remedio que te envenena en lugar de curarte. Pero así son las cosas y así es como el ocultismo funciona. ¿Por qué? Porque es una mentira. Y es una mentira porque por medio del ocultismo se produce la falsificación de la verdad. Hay un derramamiento de poder sobrenatural que es verdadero, pero otro que es falso y la gente se confunde. Uno resulta en unción, el otro en demonización. Uno llena de poder de lo alto y el otro anula a la persona. Uno viene de Cristo y el otro por medio de un medium o un brujo. Uno es obra del Espíritu Santo y el otro es obra de un espíritu inmundo. Uno es para edificación y el otro es para destrucción. Uno resulta en el fruto del Espíritu Santo y el otro en las obras de la carne. Uno trae libertad, el otro produce opresión. Las manifestaciones pueden ser parecidas, pero los resultados son diferentes. ¿Sí? Es cierto. Hay dones espirituales verdaderos, también hay otros dones espirituales que son falsos, no vienen de Dios. Dones de revelación, como palabra de sabiduría y de ciencia, discernimiento de espíritus, son falsificados por el diablo en el ocultismo con clarividencia y clariaudiencia, premoniciones y telepatía. Dones de poder, como fe, sanidades y hacer milagros, son falseados con fe mediante concentración del pensamiento y la voluntad, sanidades por medio de mediums y manifestaciones sobrenaturales. El diablo tiene poder para hacer todas estas cosas. Dones de inspiración como profecía, lenguas, interpretación de lenguas son falseados por el ocultismo. ¿Con qué? Con adivinación, tarot, astrología, videncia, lenguas demoníacas. De modo que lo único que nos queda es discernimiento de espíritu, que es el don que Dios nos da para descubrir las mentiras del ocultismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el discernimiento de espíritus? La verdad de Dios descubre a los ángeles de luz que se disfrazan para engañar. 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, Hechos 13, 9 al 10. El discernimiento de espíritus descubre las intenciones de los espíritus engañadores, Hechos 16, 16. Descubre las doctrinas de los demonios, 1 Timoteo 4, 1, 2 Pedro 2, 1. Descubre los falsos milagros hechos por los demonios, 2 Tesalonicenses 2, 9, Apocalipsis 16, 14. Y terminamos. Punto 9. La solución al ocultismo. Brevemente lo enuncio porque es muy sencillo. La primera cosa, y estos son pasos que hay que dar. Primer cosa, la confesión de fe en Jesucristo y la aceptación de su autoridad y señorío sobre toda la vida. Jesucristo es el Señor. No rendirse ante ningún otro señorío espurio. Segundo, confesión del pecado del ocultismo. Si vos alguna vez, por curiosidad, y sí, una vuelta, no porque yo creo en eso, pero por curiosidad me hice echar las cartas de tarot. O fui a Brasil y estuve en un terreiro y la Mai me dijo, tome esto.
Y yo dije, esto es puro cuento, es gente ignorante, esto es brasilero que están metidos acá en la Umbanda, son religiones africanas, que son todas mentiras. Y te mandaste el cosito, después quedaste embichado, ¿no? Y hubo que ministrarte liberación. ¿Sabes la cantidad de turistas argentinos y uruguayos que cayeron en prisiones de oscuridad porque se metieron en cosas que parecían ser chistes? A veces simplemente el uso de algún símbolo del ocultismo. Por eso yo llevo mi cruz acá, para que nadie se confunda. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Este es mi Señor, el que dio su vida en la cruz por mí y el que se levantó de los muertos y hoy vive y vive en mi corazón. Pero hay creyentes que van a un lugar de turismo, dije Brasil, pero bien podría ser cualquier otro, y te venden el recuerdito, esto y el otro, y son todos elementos de pactos y de rito de la santería, de macumba, umbanda, y de vudú, y de cuanta otra cosa, manifestación de ocultismo, ande dando vuelta por ahí. Entonces, confesá el pecado del ocultismo. Señor, me comporté como un cristiano idiota, aceptando esto, comulgando con esto, participando de esto, que hoy entiendo era ocultismo. Perdóname. Dios te perdona, totalmente. Tercero, renuncia a Satanás y a sus obras. Pero hacelo en plena conciencia. Renunciar a Satanás y sus obras. Si la persona involucrada es otra y vos le estás ministrando, entonces guíala en esta dirección, ordenándole a Satanás soltar a la persona, dejarla y romper todo pacto que la persona haya hecho. Y por último, la oración de liberación por la persona, de la que vamos a hablar en nuestra próxima lección, cuando consideremos la estrategia. Así que hasta la próxima lección, que Dios te bendiga. Bueno, gracias Pablo. Por favor, clarísimo, clarísimo. Y gracias a ustedes, que ahí todos empezando a escribir al chat por el error, así que mil disculpas ahí por esos minutos que perdimos. Pero bueno, espectacular esta clase. Solo recordarte esto, ¿sí? Seguramente tenés alguna persona cercana que está necesitando algo de esto que nos acaba de hablar el pastor Deiros. Recordarte que tenemos el servicio del consultorio pastoral con gente experta en toda el área de liberación y sanidad allí, también de toda el área de ocultismo y demás. Así que aprovechemos esos recursos. Tomamos unos minutitos rápido para ir al baño, agarrarte un cafecito. Ahora viene la segunda clase para este grupo de segundo año, ¿sí? Así que ahí aprovecha estos minutitos para poder avanzar. Ahora vamos a dar comienzo a una nueva materia que va a estar a lo largo de estos martes que nos quedan de octubre, a cargo de Gonzalo. Cómo ser libres de la manipulación, un material basado en el libro del pastor Carlos, que lamentablemente está agotado, pero cómo ser libres de la manipulación, ya sea que vos lo hayas experimentado, ¿sí? O que quizá en algún área de tu vida vos seas el que manipula, cómo podemos liberarnos de eso y cómo ayudar a otros a ser libres también de la manipulación, ¿sí? Así que ahí mientras vas al baño y ya volvés, en un minutito saludo a los últimos que ingresaron acá al chat, leo un poquitito y ya enseguida retomamos con la clase. Y aviso para los alumnos que cuando termina esto van todos al Zoom, espérenlo a Matías unos minutitos, ¿sí? Él tiene que dar la intro para los alumnos de primer año, ¿sí? Así que aguántenlo unos minutitos y él ya les va a dar el admin ahí en el Zoom y van a seguir con el Lama de esta noche. Bueno, saludo ahí mientras en un minutito a los últimos que se sumaron.
Dai Mandarini, Adelia, Betty Dávila, Adri Arias, María Teresa Juárez, Zoila preguntando, ¿apareció Analía y el cafecito? No. Fue que yo di acá la bienvenida y después tuvimos un pequeño inconveniente, Zoila, pero fue todo el material de la escuela. Angie Daza, tremendo, es de tan grande bendición la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Isabel Álvarez, impresionante, cuántas trampas. Fabi Santos, Fabi, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es, qué bueno que tenemos la luz del Señor para iluminar allí y dejar atrás toda tiniebla. El diablo puede imitar todo menos el fruto del Espíritu Santo. Bueno, Daniel, Dios bendiga la enseñanza del Pastor Pablo. Julia, tremendo. Gracias, Pastor Pablo Deiro. Seguimos aprendiendo, Juli, ¿no? Angie Daza, bueno, acá saludando también. Graciela Pereira, tremenda clase. Gracias, Pastor Deiros. Les cuento que estuve con el Pastor Pablo el jueves cuando grabamos los programas de Odres Nuevos y les fui contando ahí toda la alegría y la gratitud de ustedes por las clases que estamos recibiendo de su parte. Así que estaba ahí muy contento. Adri Arias, Adriana Barbieri, gracias Pastor Deiros, excelente clase. Bueno, Adelia saludándome, Isa también, Viviana Aparicio, qué lindo saludarte también en esta noche. Y creo que saludé a todos, a Jessica Morales, Estelita Francese, Robert Maida, Joaco Rulo querido, la familia Ibarra Filice, Tatiana, Luis Adonis, bueno, nuestro maestro productor allí de todo el material. Lo bendecimos y bendecimos también a Carlitos Paz, que todos los martes siembra de su tiempo para que todos podamos disfrutar de la Escuela Sobrenatural, segundo año, primer año. Así que muchas gracias por tu servicio, Carlos. Te bendecimos a vos y a toda la familia. Y bueno, ahora sí nos metemos entonces en esta nueva materia, cómo ser libres de la manipulación, a cargo de Gonzalo. Y recuerden luego esperar unos minutitos para ingresar al Zoom todos los alumnos de segundo y luego ya cerramos con la fase de primer año de la Escuela Sobrenatural. Les dejo un beso, los bendigo y nos vemos mañana en la programación. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva materia. Hoy estamos empezando como decía, una nueva materia relacionada específicamente con el libro del Pastor Carlos Mraida de Libres de la Manipulación, y nos vamos a meter en el tema de la manipulación. Y te preguntarás por qué la importancia de hablar de manipulación en una escuela de ministerio sobrenatural. Porque la realidad nos marca que son muchas las personas que se han sentido usadas, abusadas, desvalorizadas, para luego ser descartadas dentro y fuera de nuestras congregaciones. Nosotros, como ministros, como siervos, debemos aprender a detectar la manipulación para no ser víctimas y para ayudar y ser de utilidad en la sanidad de aquellos que han sido víctimas de un manipulador, para no ser también victimarios, es decir, para no manipular a otros desde nuestra posición de liderazgo. Como hemos mencionado en varias oportunidades, compartimos materias que nos ayudan a desarrollar dones para vivir un estilo de vida sobrenatural, como fueron revelación, sanidad, liberación, profecía, lenguas. Pero hay otras materias que nos ayudan en la formación de nuestro carácter maduro y sano. En este último grupo se enmarca esta materia. Dios nos ha guiado a formar en esta escuela ministros que se muevan naturalmente en lo sobrenatural, sanos y equilibrados para ministrar desde un corazón maduro
que conoce su identidad en Cristo. Y en esta ocasión, libres de la manipulación y de ser manipuladores también, podríamos agregarle, está enmarcado en este tipo de materias. Dicho esto, vamos a meternos en la introducción del tema directamente. ¿Qué significa manipular? Manipular significa manejar. Antes, la palabra manipular tenía un único significado. Hacía referencia a la acción de un ser humano de manejar objetos, cosas. Pero cuando la manipulación es de una persona, se trata de una cosificación del otro, es decir, ejercer dominio sobre esa persona. La palabra dominio significa señorío, y el único que tiene señorío sobre las personas es Dios en Cristo Jesús. Así que cuando yo manipulo a alguien, me estoy poniendo en la posición de Dios inevitablemente. La manipulación no solo se ejerce por la vía de la violencia, también, como vamos a ver, se puede ejercer por la vía de la seducción, pero en todos los casos es un dominio forzoso del otro, es doblegar la voluntad del otro para que haga lo que yo quiero. Y el manipulador va a usar diferentes estrategias para lograr su cometido, que es ni más ni menos que dominar. Cuando la persona es reducida a la condición de objeto, experimenta los peores sufrimientos. Su estructura de personalidad queda marcada. Su mentalidad es afectada definitivamente. En todas las relaciones donde hay manipulación, hay sufrimiento. El hecho de que seas manipulado es el resultado de que tú lo permites. O sea, nosotros dejamos que otros nos manipulen. Porque manipuladores siempre habrá. No es lo que otros hagan, sino lo que tú permitas, lo que te acarrea el sufrimiento. En Cristo Jesús, tú eres alguien separado, colocado aparte por Dios y consagrado por Él. Por lo tanto, definitivamente nunca más puedes permitir que te manipulen. Porque Dios ha establecido que tu vida toda sea una fiesta y no una condena de sufrimiento. Si lo permites, jamás tendrás reposo. Tu vida es santa y no debes consentir más que te manipulen. De igual manera, no puede ser que participes de las obras de Satanás manipulando a otras personas, permitiendo que el diablo use tu vida para manipular a los demás. Entonces, ¿cómo salir? El primer punto que quiero destacar es cómo salir de la manipulación, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a libertad. Como decíamos, la manipulación es el intento de control de una persona sobre otra, con el propósito de que esa persona, de que esa otra persona, haga lo que ella desea, mediante acciones de persuasión, seducción, abuso o diferentes formas de violencia. El ser humano puede ser sujeto y objeto de la manipulación. Y alguien es víctima de manipulación cuando por lo general se ha acostumbrado y resignado a ser controlado por otro. Un signo evidente de que alguien es víctima de la manipulación es que se conforma a las situaciones dolorosas. Los sufrimientos del pasado la han convencido de que es preferible soportar las punzadas de la culpa, del temor, del abuso, que procurar la libertad. Dice Números 14, 3 y 4, recordamos este pasaje del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, estando en el desierto, decía, ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve de vuelta a Egipto. Por eso ahí vamos a profundizar un poquito en esta indefensión aprendida, le llamamos. ¿Y a qué me refiero con esto? El desamparo aprendido generalmente está acompañado de pensamientos destructivos que finalmente determinan ciertas conductas como la reacción de bajar los brazos, de darse por vencido y de asumir la responsabilidad de no asumir la responsabilidad de producir cambios y el no contestar frente a las adversidades ni defenderse frente a la manipulación de otros. Estas personas aprenden a relacionarse con personalidades controladoras y a enfrentar sus problemas con resignación absoluta y a no hacer nada
para salir de las situaciones negativas. Cuando una persona ha tenido experiencias traumáticas o negativas en una relación interpersonal y no pudo hacerle frente, inconscientemente fabrica mecanismos con el cual se convence de que frente a nuevas situaciones traumáticas, sea con la misma persona o con otra, no podrá hacer nada, excepto volver a ser víctima de esa situación dolorosa. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla una aproximación fatalista ante la vida y de pasividad ante las situaciones ante este tipo de situaciones en particular. Bajo estas condiciones, la persona es embargada por un profundo sentido de inseguridad, de pesimismo, de desprotección y de orfandad. Y como consecuencia asume una actitud pasiva y se vuelve triste y puede caer incluso en la depresión. Pero como decíamos al principio de este primer punto, fuimos nosotros, cada uno de nosotros, llamados a libertad. Cristo nos ha llamado a la libertad y nos hizo libres en Él. Libres no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Si Cristo no puede cambiar el tan conocido, bueno, yo soy así, entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? ¿En qué consiste su poder transformador? Solo tenemos que aprender por qué somos fácilmente presa de la manipulación, reconocer a los que quieren esclavizar y apropiarnos de las armas espirituales que tenemos en Él, en Cristo, para hacer en realidad esa libertad de todas las áreas, absolutamente de toda nuestra vida. Le decimos no a la indefensión aprendida en nuestras vidas, porque nosotros tenemos un Padre que nos defiende y nos enseña a vivir sanamente. Por eso la indicación de parte de Dios, y es lo que vamos a desarrollar ahora, es salí, vete de esas situaciones. Los manipuladores imponen sus condiciones por medio de la culpa, el temor y la victimización. Estas tres estrategias estaban presentes en la historia de la mujer descubierta en adulterio. ¿Se acuerdan del Evangelio? Esa que fue llevada frente a Jesús por los fariseos, que eran expertos en manipulación, y primero lo que hacen es acusar a la mujer. Dice, esta mujer es culpable. ¿Y el varón? ¿Dónde está el varón que también cometió adulterio? ¿Por qué no estaba llevado ahí frente a Jesús junto con la mujer? Entonces, la primera forma que el manipulador utiliza, la primera estrategia clásica de manipulación es culpar. En segunda instancia, los acusadores decían, tenemos que apedrearla para que todas las mujeres, especialmente las nuestras, habrán pensado, supongo, no hagan lo mismo, que sirva de ejemplo, que cunda el temor en ellas para que no repitan esta actitud. Segunda forma de manipulación, el miedo. Esta cadena con la cual los manipuladores atan a sus víctimas. Culpar, culpa y miedo. Y la tercera posición era, tenemos que matarla, porque hemos sido víctimas de una mujer inmunda que quiere pervertir nuestra sociedad. La tercera forma de manipulación es victimización, cuando en realidad ellos los que estaban siendo eran victimarios. Entonces, ¿qué vemos? Pura manipulación. Pero Jesús destruye todas sus tácticas manipuladoras. Y lo primero que les dice es, el que no tenga culpa, que tire la primera piedra. Y los acusadores, ¿qué hacen? Reciben como un boomerang de esa culpa y de esa victimización y se fueron retirando uno tras otro hasta dejar solo a Jesús con la mujer. ¿Y qué hace Jesús? La libera. Libera a aquella mujer del sufrimiento de la culpa y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, le dijo a la mujer, y entonces Él le dijo, ni yo tampoco te condeno, y la libera también del temor como esa tercera herramienta de control y de manipulación. Entonces, yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y ahí aparece la palabra vete. El día que conociste a Jesús, escuchaste su invitación amorosa, ven, esa que te decía, ven a mí, voy a recibirte, estoy con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo esperando para recibirte. Pero si has sido víctima de la manipulación,
Hoy tienes que escuchar la otra invitación amorosa que te hace Jesús, que es esta que mencionábamos recién. Vete, salí de esa situación, escapá de esa situación, aprende a vivir en libertad. La manipulación es un yugo de esclavitud del que necesitas ser libre, hoy mismo. El Evangelio es esencialmente liberador. Cristo Jesús dio su vida en la cruz para que seas libre. No permitas nunca más que nadie, absolutamente nadie, te someta otra vez a la esclavitud de la manipulación. No te acostumbres a ese cepo. Como aquella mujer a punto de ser apedreada por sus manipuladores, a ti también Jesús te dice, vete, salí de ahí. No permitas que el enemigo te llene de culpa o te torture porque alguna vez fuiste víctima de algún manipulador. Lo importante es que el Espíritu te lo muestre y puede llevarte a libertad, sanidad y darte herramientas para ser un instrumento finalmente de libertad para otros también. Por eso avancemos en esto y vamos a profundizar un poco como segundo punto en la madurez. Tan importante para determinar la manipulación, quién es manipulador, si yo puedo ser manipulado. Madurez. Acá quiero recordar, por ejemplo, en 1983, el doctor Dan Cayley escribió un libro cuyo título es El síndrome de Peter Pan. ¿Por qué menciono esto? Los hombres que nunca crecieron, este era el subtítulo del libro. Este síndrome se caracteriza por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos y sociales. Se trata de personas que no quieren crecer y madurar. Y según Cayley, una de las características centrales de este problema es que las personas que manifiestan este síndrome ejercen manipulación sobre otras personas. Creen que son merecedores de recibir y de pedir de los demás sin preocuparse por los otros. Tienen miedo al compromiso, tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que se sienten siempre insatisfechos, son eternos insatisfechos. No enfrentan ni se hacen cargo de sus problemas, sino que ponen la responsabilidad siempre y las respuestas en el otro. Siempre el problema está afuera. Todas estas características son típicas de los manipuladores, porque la base de la manipulación es la inmadurez. Por eso dijimos que íbamos a hablar de madurez, porque la base de la manipulación es la inmadurez. Hoy se requiere cada vez más en los diferentes ámbitos de la sociedad personas con una habilidad social llamada asertividad. Deriva de la palabra aseverar, que significa declarar o afirmar positivamente, con seguridad, con sencillez y fuerza. Así que tener asertividad o ser una persona asertiva es ser alguien capaz de defender sus derechos de una forma activa, pero sin pisotear los derechos de los demás. Es decir, hacerme cargo, responsable de mi propio bienestar, pero con tolerancia y respeto por las metas y puntos de vista que los otros tienen o de los demás. Al mismo tiempo, no permitiendo que las otras personas que no tienen una actitud asertiva me pisoteen a mí. Cuando asumimos entonces actitudes agresivas, nos estamos convirtiendo en personas que intentan manipular a los demás. Y cuando asumimos actitudes pasivas, somos manipulados por los demás. ¿Se entiende esta diferencia? Si yo agredo, manipulo; si me pongo pasivo, dejo que me manipulen. En ambos casos estamos frente a una situación que inevitablemente generará conflictos. Por eso la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte nos permite tener una actitud equilibrada y sana para con nosotros mismos y para con los demás. Entonces, pensemos juntos en manipuladores y manipulados. Cuando nos posicionamos en cualquiera de los dos extremos, agresividad o pasividad, estamos en campos, en terrenos de la manipulación. Por eso pensamos en manipuladores y manipulados. Ambos polos son enfermizos y ambos extremos impiden vivir de una manera libre y sana de forma definitiva. Nuestro mundo de pecado no es un ambiente asertivo. El mundo en general no es un ambiente asertivo. Vivimos inmersos
inmersos en una realidad enfermiza con mucha agresividad, y están los que manipulan y los que son manipulados. Busco llevarte a reflexionar si te ves formando parte de alguno de estos grupos. En el comienzo mencionamos que esta materia era para sanidad si fuiste manipulado, para ser un instrumento de sanidad para alguien que fue manipulado, y para sanidad también si sos manipulador, si vos sentís que estás en el territorio o del lado de aquellos que manipulan a otras personas. Por eso no permitas que el diablo meta culpa en tu mente, pero tampoco acalles la voz del Espíritu si te está mostrando que hay prácticas que debes dejar en este tiempo. La palabra manipulador tiene una connotación muy negativa cuando la aplicamos a los demás, cuando pensamos que nosotros no nos gusta que nos califiquen de esa manera. Y cuando manipulamos, buscamos darle una explicación, una justificación, para no asumir que estamos manipulando o intentando manipular a otros. Tengo que decirte que desde que nacemos estamos tratando de manipular a los demás. Y cuando nos tocan padres manipuladores, entonces nos situamos en alguno de los dos polos, o de la pasividad dejando que nos manipulen, o de la agresividad buscando manipular por encima de lo que recibimos. Y también perdemos nuestro equilibrio como consecuencia. Todos tenemos que trabajar con el deseo de tener control, cada uno de nosotros. Y siendo ministros, como queremos preparar en esta escuela, aún más. Y prestarle especial atención a estos puntos. Por eso la primera de las bienaventuranzas es esencial. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Asumir una actitud de pequeñez para que Jesucristo sea el que controle nuestras vidas, esta es la clave. Y en la sexta bienaventuranza, la que yo llamo quizás la bienaventuranza de la motivación pura, resulta el eje, el chequeo permanente que cada uno de nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, continuamente revisar nuestras motivaciones. Ahora quiero llevarte a reflexionar de por qué se le dice en la palabra, o podemos encontrar en la palabra una enseñanza que asimila a un manipulador con un gusano. No se trata de un insulto, pero en la Biblia dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y una cuarta que nunca dice basta. Esto está en Proverbios 30, 15 y 16. El sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua y el fuego que no se cansa de consumir. ¿Por qué esta imagen? Fíjense que la sanguijuela, no sé si sabían, pero les cuento, la sanguijuela es un gusano que tiene una boca con 3 mandíbulas dentadas y una ventosa con la cual se adhiere a su víctima. Con esos dientes corta la piel de la víctima a la que hace sangrar y luego succiona con fuerza y segrega una sustancia que impide la coagulación de la sangre. Si te sentiste alguna vez herido por alguien, probablemente sentiste que la otra persona te estaba succionando la vida o siempre salías sangrando de ese tipo de relaciones. Probablemente te has automaltratado emocionalmente, hablando muy mal de vos mismo por caer una y otra vez en este tipo de situaciones. Pero es normal que no te hayas dado cuenta, porque incluso la sanguijuela segrega con la saliva un anestésico que hace que la víctima no se dé cuenta en ese momento de que la están mordiendo y que le están chupando la sangre. Y entonces, al no tomar conciencia, no intenta liberarse de la sanguijuela. En tus experiencias donde fuiste víctima de la manipulación, emocionalmente también te anestesiaron. Las sanguijuelas te infectan, te inflaman y cuesta sacárselas de encima. No te angusties. El objetivo de esta enseñanza, como dijimos, es triple. Primero, que Dios te sane
si eres un manipulador, para que no sigas con tus comportamientos de manipulación. Al ser consciente del dolor que provocas en otros y al entender las consecuencias que tendrá para tu propia vida. En segundo lugar, que Dios te sane de esas heridas abiertas si fuiste manipulado. Y tercero, espero que después de esta enseñanza puedas desarrollar una mirada más aguda y detectes a los manipuladores sanguijuela, a los manipuladores gusano, para no ser más víctima de ellos y para evitar además que alguien más sea manipulado. Por eso la importancia de saber sobre el tema de manipulación y para entender qué es madurez espiritual. Dijimos que íbamos a hablar de madurez, arrancamos hablando de inmadurez y ahora vamos a centrarnos específicamente en lo que es la madurez emocional para no ser manipulados y para no manipular. Las personas inmaduras, decíamos, están centradas en sí mismas. No es que sean malas, sino que en alguna etapa de su niñez quedaron fijados y entonces ahora, que son adultos, se comportan emocionalmente como niños. Quieren que todos hagan sus deseos, tratan de llamar la atención de los demás e intentan controlar a otros. ¿Se acuerdan el síndrome de Peter Pan? Yo diría que una persona sana, equilibrada, madura, es alguien que presenta por lo menos 5 características. Entonces vamos a hablar específicamente qué significa ser maduro. En primer lugar, madurez es responsabilidad. Dijimos recién, no se hacen cargo los inmaduros, la gente que manipula. La primera característica es que se hacen responsables por su propia vida. Esta es una persona madura. Pero las personas inmaduras, los manipuladores sanguijuelas, jamás crecen. Se ven a sí mismos como víctimas del destino, tienen la pretensión consciente o inconsciente de que los demás se hagan cargo de todos sus problemas, como una estrategia usan como estrategia la victimización, pretenden que uno se haga cargo de su soledad, de sus problemas económicos, de sus líos matrimoniales, de sus frustraciones en general. Por eso el pasaje decía, dame, dame, como leíamos en Proverbios. Debemos aprender la diferencia de una respuesta de amor cristiano que intenta ayudar a esa persona versus que uno se sienta presionado con culpa, con temor a responder a los problemas del otro. El manipulador absorbe tu energía emocional, ahí es una forma de darte cuenta y la mayor parte de las veces no te das cuenta. Lo que sucede es que tienen una percepción de la realidad absolutamente distorsionada. Sus deseos inmaduros y centrados en sí mismos son los que generan esta visión distorsionada. Por ejemplo, quieren la atención completa y exclusiva de todos los que los rodean y en especial de ti, que si eres su novia o su novio o un amigo, estás especialmente cercano y ahí es cuando quieren toda tu atención. Así que atención con esto. Atención, empecemos a leer a la gente que tenemos a nuestro alrededor. La persona madura se hace responsable, el manipulador no se hace responsable. Segunda característica o definición o punto para definir la madurez. Madurez es respeto a la libertad del otro. Ser consciente de que estamos conectados con otras personas que tienen derechos a tomar sus decisiones sin que yo las controle y las manipule. Para el manipulador sanguijuela, los demás están para satisfacer sus necesidades y expectativas. Creen que sus necesidades son más importantes que la de los otros. No, decíamos, no por malos, sino porque son niños. Los problemas surgen cuando no hay coincidencias con esa intención que ellos tienen, entonces ahí generan choques de peleas, de choques de carácter, etcétera, etcétera. La tercera característica para definir la madurez es paridad, es la paridad. Aquí surge la bienaventuranza de la justicia. Recuerdan, íbamos a fundamentarnos bastante sobre las bienaventuranzas. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, en relación contigo, yo no puedo aprovecharme de ti.
No puedo ejercer control para salirme con la mía y que te frustres. Las personas sanas emocionalmente buscan relaciones interpersonales donde la justicia se manifieste. No solo hablan, también escuchan con respeto y con atención. No solo reciben, sino que dan. Pero los manipuladores sanguijuelas nunca hacen esto. La cuarta característica de la madurez es el descentramiento, ¿sí? Se descentran de sí mismos, la capacidad de dar. Es la bienaventuranza de Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Las personas maduras entienden este principio de la vida, pero los manipuladores sanguijuelas no. Ellos solo toman, dame, dame, como veíamos el versículo de Proverbios. Succionan amor, chupan atención, absorben amistades, celan, asfixian. Para que haya manipulación es necesaria una relación asimétrica entre al menos dos personas. Es asimétrica porque una predominantemente da y la otra predominantemente recibe o toma en realidad. Toma. La quinta característica es respetar los límites. Madurez es respetar los límites. La quinta característica, decía, de una persona equilibrada, sana, madura, es que entiende que los demás tienen derecho a negarse. Los manipuladores sanguijuelas tienen desdibujados los límites, no están claros los límites, están borrosos. Esto se da en todo tipo de relaciones. Hay padres manipuladores que tienen a los hijos ya grandes, que viven saltándose los límites y generando conflictos con sus hijos cuando quieren hacer respetar su hogar. Los jefes manipuladores que presionan a sus empleados para que hagan lo que ellos quieren, que se queden todos los días después de hora, sin paga extra, por ejemplo. Algunos cruzan varios alambrados y entran en el chantaje emocional. Otros superan todos los límites y acosan sexualmente incluso o psicológicamente a las personas, lo que se conoce como el mobbing, por ejemplo, o el asedio por medio de las amenazas, la descalificación, el desánimo y que termina enfermando al empleado. El manipulador no puede aceptar que le digan que no a sus pretensiones. Hay varios puntos en común entre el manipulador y el manipulado. Uno de ellos es que ambos necesitan madurar emocionalmente. La palabra griega traducida transformación es la palabra metamorfosis. En Cristo Jesús, dice Romanos 12, pueden experimentar la metamorfosis continua en tu vida por medio de la renovación de tu mente. Recuerden ahí, Efesios 12:2. No fuiste pensado y diseñado por Dios para ser un gusano sanguijuela y mucho menos una víctima de un gusano sanguijuela. Fuiste diseñado por tu Creador para ser libre. El gusano experimenta la metamorfosis y en un determinado momento se convierte en mariposa y se libera, ¿sí? Por eso la palabra nos guía a hacernos libres. Jesús nos hizo libres. Por eso tenemos que empezar a volar y alejarnos de los manipuladores o de las actitudes de manipulación. Pasando a un tercer punto, quiero concentrarme en las causas de la manipulación. ¿Cuáles son las causas de la manipulación? La causa por la cual eres manipulado es que le entregaste tu dignidad a otra persona. Le entregaste poder sobre tu vida. Vimos que la manipulación es como una sanguijuela que nos chupa la energía emocional, como lo leíamos ahí en Proverbios 30, 15 y 16. Y que este espíritu de control sobre los demás se manifiesta principalmente por medio de 4 estrategias que también mencionaba el versículo. En los versículos del Proverbio se las describe como 4 imágenes de insaciabilidad: el sepulcro, el vientre estéril, la tierra seca y el fuego. Y estas imágenes describen las 4 estrategias que el manipulador usa consciente o inconscientemente para lograr sus propósitos en la vida del otro. El miedo, la culpa, la victimización y el control ejercen dominio o atracción sobre la otra persona. Te propongo que veamos cuáles son las causas que provocan que alguien desarrolle estrategias de manipulación y las causas que provocan que alguien sea víctima de la manipulación. Causas por las cuales alguien manipula, por ejemplo,
Las causas básicas para la manipulación, decíamos, y lo desarrollamos bastante, es la inmadurez emocional. La que evidentemente es malo en las relaciones interpersonales, lo que es malo para una persona normal en las relaciones interpersonales no lo es para el manipulador. Por su inmadurez no tiene la capacidad de evaluar si lo que está haciendo es bueno o malo. Como un niño, el manipulador solo piensa en obtener satisfacción en lo que busca o pretende sin contemplar las consecuencias. El manipulador sanguijuela percibe a los demás, como fuentes potenciales para lo que necesita en el momento, y no como personas con necesidades y sentimientos propios. Cree que es un acreedor permanente, siempre tienen que darme, y que los demás tienen que satisfacer sus expectativas siempre. Entender la inmadurez emocional del manipulador resulta esencial para no caer en sus garras. Vemos gente con cuerpos de adultos, con desempeños laborales y profesionales probablemente de adultos, pero emocionalmente y por ende en sus relaciones interpersonales son niñitos inmaduros y egocéntricos. Por eso hay jefes manipuladores. Raíces de rechazo, abandono, desvalorización, fijan en las personas en etapas infantiles, impidiéndoles madurar. Las personas manipuladoras aparentan ser fuertes. Y ya yendo a estas 4 acepciones que mencionábamos hace un ratito, los manipuladores sepulcros, por ejemplo, parecen muy fuertes porque nos provocan temor. Y entonces, atemorizado, tú dices, ¿qué personalidad fuerte tiene esta persona? Los manipuladores vientre estéril, por ejemplo, parecen también muy fuertes y seguros porque dan una apariencia de superioridad, produciendo en la vida de los otros culpa y desvalorización. Y al señalar continuamente tus errores, te hacen sentir pequeño, aparentemente que ellos son fuertes y vos sos el débil. Los manipuladores tierra seca, que nunca se sacia de agua, decía el pasaje, solo han vivido una situación dolorosa, sino que la convierten en una condición y se victimizan. Y nos inspiran lástima constantemente y se presentan como personas que soportan con firmeza todas las desgracias de la vida y nos quieren hacer creer que son fuertes y abnegados por eso. Los manipuladores fuego son los que vienen y arrasan con todo. Son los que, sea por la vía de la seducción, de la atracción o por la vía del dominio y el control, más fuertes parecen porque parece que te pasan por arriba. Cualquiera sea la estrategia de la sanguijuela, de este gusano, su necesidad de absorber, de chupar, es porque cuando debía haber chupado o absorbido amor en su momento, atención, miradas de aprobación, no lo pudo hacer o no lo recibió directamente de quienes debían dárselo. Una gran inseguridad y una autoestima baja son algunas de las marcas distintivas de los manipuladores. Su gran inseguridad hacen que se muestren intolerantes, dogmáticos y usan la crítica destructiva e incluso la agresividad cuando su posición parece verse amenazada. La inseguridad también se manifiesta en su deseo casi compulsivo de enterarse de todo, para que la situación nunca se escape de su control. Tienen pánico a la evaluación de los demás. La inseguridad lo lleva a ser muy temeroso en sus relaciones sociales. Teme siempre no dar la medida, fracasar. La solución nunca es aislarse o volverse un escéptico o un desconfiado. Lo más importante no es lo que el otro te diga, sino el efecto que produce en tu vida. ¿Por qué te afecta tanto, sea positiva o negativamente, lo que alguien diga de vos? Si necesitas la caricia emocional y el elogio para sentirte valorado e importante, entonces te van a manipular, te van a usar, te van a abusar, te van a lastimar, te van a histeriquear. Si vives con temor a perder tu trabajo porque crees que no eres lo suficientemente capaz como para
para que quieran tenerte en una empresa, entonces vas a ser víctima de empleadores y jefes abusadores y manipuladores. Pero cuando tú sabes lo que vales, cuando nosotros sabemos fehacientemente lo que valemos, entonces el que se tiene que cuidar es tu empleador abusador. La manera en que te veas a ti mismo será clave para que seas un objeto fácil de la manipulación de otros o no. Porque ese tipo de personas lo intentan siempre con todos. Pero te preguntaste por qué con otros no lo logran y contigo sí. Es cómo te ves a vos mismo, es la clave y es el determinante. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Antes que andar con un detector de manipuladores, detectá por qué tú eres objeto de las manipulaciones. Y esto nos lleva a las causas que provocan que te manipulen. Entonces, las causas por las cuales eres manipulado es lo que queremos definir ahora. Todos podemos ser víctimas en algún momento de nuestra vida de alguna manipulación. Pero hay personas que son más proclives a esto. Para poder ser libre de los manipuladores, tienes que detectar tus puntos débiles, porque por esos puntos débiles es donde el manipulador se va a meter. Porque son especialistas en detectarlos. Porque sobre las personas, sobre la otra persona, porque la víctima colabora con el victimario, sino. Hay una suerte de complicidad. Muchas veces, obviamente, o la gran mayoría de las veces, te diría casi todas, inconscientemente. La causa central que provoca que seas víctima fácil de los manipuladores es que tú le entregas el poder sobre tu vida. ¿Por qué? Es la pregunta. Los puntos débiles suelen estar relacionados con la baja autoestima, con tu baja autoestima. La necesidad de aprobación, el miedo a la posibilidad de perder, puede ser miedo a perder la relación o temor en relaciones con los hijos en común o pérdidas de bienes o en un trabajo, pérdida del trabajo. Estamos llenos de agujeros todos nosotros. Por dentro, absolutamente todos tenemos agujeros. Cuando no los reconocemos, esos agujeros internos, emocionales, sino que los negamos y cuando no los resolvemos principalmente, experimentando sanidad de Dios, esos agujeros interiores, tarde o temprano, se hacen evidentes, se exteriorizan, sea en conflictos interpersonales, en enfermedades físicas o psicológicas, en limitaciones materiales o en crisis familiares también. Nuestros agujeros interiores construyen nuestro exterior. Y debo decirte que tu interior, sin sanar, está construyendo relaciones interpersonales de manipulación. Cada vez que tu aprobación dependa del juicio de los demás, de la estima que el otro te dé, vas a ser un objeto fácil de algún manipulador que va a descubrir esa debilidad y por ahí se va a meter. Cada vez que no recibas la aprobación perfecta de Dios y vivas juzgándote a vos mismo y castigándote con autodesprecio, serás una potencial víctima de la manipulación. Cada vez que te veas a ti mismo de manera diferente a como te ve Dios y a lo que Dios dice de ti, estarás en la mira telescópica de los manipuladores. Por eso es importante detectar este temor a perder. La otra razón por la cual o causa que te convierte en un blanco del manipulador es el temor a la pérdida. ¿Sí? El temor a la pérdida. Tú eres el que entrega, pone, arriesga. Así que el manipulador juega con tu miedo a perder, miedo a que te dejen, miedo a la ruptura de la relación. El doctor José Batista diría que primero le roba la identidad. Ese temor a la pérdida indica dos cosas. Primero, que la relación ha sido absolutamente asimétrica, despareja. Y en esa relación asimétrica, despareja, que entablaste o que estás entablando, te toca siempre poner, dar, entregar. Siempre está de tu lado esa parte. Y el otro siempre, el manipulador o manipuladora, siempre es el que toma, siempre es el que dice, dame, dame todo. Pero en una relación de pareja, la cosa tiene que ser pareja. Una relación de pareja implica que todos ponen y todos toman. Y lo mismo en cualquier otro tipo de relaciones. No puedes hacer feliz
ni te pueden hacer feliz. El temor a la pérdida, en segundo lugar, habla de inseguridad. Puede ser interna en ti o que tu confianza estuvo puesta en algo inseguro o falso. Las personas que más sufrieron víctimas de la manipulación son personas que han fundamentado sus vidas en otras personas o en cosas susceptibles de perderse. Y si te apoyaste en logros para sentirte valioso, en posesiones para sentirte seguro, el miedo a perder tu punto de apoyo será grande. Y cuando tu fundamento de vida fue otra persona, la cosa es más grave aún y las consecuencias son más dolorosas. La Biblia es categórica en esto cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ahí en Jeremías 17:5. Y este cimiento equivocado será el agujero por el que penetrará la manipulación. Muchos buenos creyentes viven vidas por debajo de la vida abundante que Jesús prometió por esta causa. Están esperando encontrar a la media naranja para ser felices. Y mientras esa otra persona no llega, no son plenamente felices. Y si se quedan solteros, se consideran a sí mismos personas de segunda categoría. Viven con raíces de amargura porque Dios no les dio la persona que los haría felices. Pero esto es una gran falacia que está instalada en el pueblo de Dios, desgraciadamente. Porque si fuera cierto que para ser feliz uno debería estar casado, entonces todas las personas casadas serían felices, pero no lo son. Y muchos creyentes desarrollan esta falsa expectativa. ¿Cómo serán felices cuando encuentren al otro? Entonces, cuando lo hallan, el resultado es que un infeliz se encuentra con otro infeliz con la intención de juntos ser felices. Absurdo totalmente. Solo se puede dar lo que uno tiene primero. Solo Cristo te puede hacer feliz. Ninguna otra persona puede hacerlo. Cuando le entregas el poder de hacerte feliz a la otra persona, estás no solo siendo injusto con la otra persona, porque le estás exigiendo que haga algo que solo Dios puede hacer, no solo que te vuelve además intolerante y te frustras cuando la otra persona no puede hacerte feliz, sino que además te convertís en un potencial blanco de manipulación y por ende de futuro sufrimiento. Lo mismo a la inversa. Cuando aceptás que alguien te diga que tú lo vas a hacer feliz, tan feliz, estás aceptando que más adelante te diga que tú no lo hiciste feliz y que le arruinaste la vida o que le destruiste la existencia. Cuando aceptás que alguien te diga, sin ti no puedo vivir, el paso a la extorsión futura está muy cerca. Y cuando tú le dices a otra persona, sin ti no puedo vivir, entonces la amenaza de dejarte, a menos que cumplas con sus condiciones, sus deseos o expectativas, estará siempre flotando en la atmósfera de la relación, aún cuando no se verbalice explícitamente. Por eso asumimos nuestra indignidad en Cristo Jesús. Asumí tu dignidad en Cristo Jesús. Le entregamos el poder de nuestra vida únicamente a Cristo, encontrando plenitud de vida y felicidad en Cristo Jesús, poniendo como fundamento de nuestra vida, como cimiento fuerte, como confianza, como esperanza a Cristo Jesús. Solamente Cristo para vivir la vida abundante, sana, plena, que Él nos prometió y que tenemos a nuestra disposición. Por eso te invito a elegir no ser manipulado a partir de hoy y tampoco manipular a otros. Esto es posible solamente en Jesús. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Vamos a tener 2 clases más sobre la manipulación. Que Dios te bendiga.